Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de neuropaisajismo, jardinería y horticultura terapéutica. Hoy te voy a hablar de uno de los temas que podríamos decir que es un pilar dentro de mi trabajo en el neuropaisajismo y el corpopaisajismo salutogénico. Así que vamos a hablar sobre la cognición corporizada o las ciencias cognitivas corporizadas. Cuando hablamos de las ciencias cognitivas corporizadas, que las podés encontrar en internet como una CCC, se refieren a programas de investigación multidisciplinarios que consideran a la cognición como corporizada. También podés escuchar o leer corporeizada o encarnada. Este enfoque se aleja de una visión puramente cerebrocentrista porque reconoce el papel central del cuerpo en interacción con el entorno. Dentro de las ciencias cognitivas corporizadas han surgido diversas teorías que se conocen como el movimiento de las 4EA, que plantean que la cognición es corporizada, es embebida, es enactiva, extendida y afectiva. De ahí que si vamos a sus expresiones en inglés tenemos 4 E y una A. Entonces, vamos a detallar un poquito cada una. Cuando hablamos de esta cognición corporizada, tenemos que pensar que esta perspectiva sostiene que la inteligencia, incluida la humana, no se parece únicamente a un ordenador con sus características esenciales y que la cognición no puede definirse solo como la computación de representaciones simbólicas. En lugar de ello, la cognición es vista como inherentemente ligada a las interacciones del cuerpo con el mundo. Nuestro cuerpo posee una sabiduría espacial que opera por debajo del nivel de la conciencia. Cada postura que adoptamos, cada superficie que pisamos, cada gesto al interactuar con el entorno está cargado de información que nuestro sistema nervioso procesa, influyendo directamente en nuestro bienestar. Somos participantes activos en un diálogo corporal constante con el ambiente. La cognición corporizada implica que el conocimiento es encarnado, corporal, concreto y ejecutado. Los arquetipos que conocemos visceralmente como la sensación de cueva que evoca protección y seguridad están grabados en nuestra memoria evolutiva y se activan a través de respuestas neurológicas profundas. Este enfoque desafía a la noción de que la información está preestablecida como una orden dada, sugiriendo que las regularidades emergen de las propias actividades cognitivas. Por otro lado, tenemos la cognición embebida, que sostiene que nuestros pensamientos a menudo son andamiados por los recursos externos que están presentes en nuestros nichos cognitivos y de desarrollo. Esto significa que la cognición está profundamente situada y apoyada en el entorno físico y social en el que se desarrolla. Continuando con estas cogniciones que forman parte de las 4EA, tenemos la cognición enactiva. La cognición enactiva se concibe como algo que surge de la interacción de agentes autónomos vivos y sus entornos. Desde esta perspectiva, la cognición no es la representación de un mundo predado por una mente predada, sino más bien la puesta en obra o el hacer emerger de un mundo y una mente, a partir de la historia de las interacciones que un ser realiza en el mundo. La insatisfacción central de este enfoque radica en la ausencia de sentido común en la definición tradicional de cognición, que asume un mundo externo predefinido que es simplemente representado. En el enfoque enactivo, la inteligencia es la capacidad de ingresar en un mundo compartido, y el proceso evolutivo reemplaza el diseño orientado a tareas específicas. En esta visión, los símbolos no desempeñan un papel central y el significado no está localizado en símbolos particulares, sino que es una función del estado global del sistema y está ligado al desempeño general. Se prioriza el análisis del origen de las regularidades, incluyendo las dimensiones perceptivas
de nuestro mundo humano. Y avanzando, tenemos más cogniciones. En este caso, la que te voy a comentar es la extendida. La cognición extendida sugiere que aspectos externos de nuestro entorno pueden ser constituyentes de la cognición. Esto implica que los procesos cognitivos no se limitan solo al cerebro, sino que pueden incluir herramientas, tecnologías u otros elementos del entorno que actúan como parte integral del sistema cognitivo. Y por último, en esta clasificación nos está quedando la cognición afectiva, que aunque no se define tan explícitamente como las otras en las fuentes que uno puede llegar a investigar, se menciona como parte de este movimiento de 4EA. Las fuentes a las que yo he ido consultando y de las que he ido aprendiendo sí señalan que las sensaciones no conscientes y la percepción corporizada son más rápidas y condicionan el pensamiento y la experiencia consciente. Los sentimientos también son considerados como componentes esenciales de la conciencia. Por ejemplo, en discusiones, las palabras pueden ser interpretadas según nuestro grado de enfado, influenciado por una de las estructuras de nuestro cerebro, que es la amígdala cerebral, que le informa a la corteza prefrontal sobre el contexto emocional. La memoria emocional es absolutamente determinante del recuerdo. ¿Y cómo relacionamos esta conexión entre la cognición corporizada y los jardines salutogénicos y terapéuticos? Y aquí lo que tenemos que pensar es que para la cognición corporizada se manifiesta a través de sus múltiples beneficios que están respaldados en teorías como la reducción del estrés y la teoría de la restauración atencional propuesta por Rachel y Stephen Kaplan, que sugiere que los entornos naturales, a diferencia de los urbanos que demandan atención voluntaria, es decir, esa atención dirigida y agotan los recursos cognitivos, estos facilitan la atención involuntaria, la atención pasiva, permitiendo que la mente descanse y recupere su capacidad atencional. Por lo tanto, reduce la fatiga mental y mejora la concentración. Y para no ir enumerándote nuevamente todos los aspectos beneficiosos de los jardines, vamos directamente al cierre, armando como una especie de conclusión en donde resumamos lo de este episodio. El diseño de jardines salutogénicos y terapéuticos, arraigado en la comprensión de la cognición corporizada y respaldado por la ciencia, es un camino que yo encuentro muy prometedor hacia un paisajismo más humano y más sanador. Crear espacios que nutren todos nuestros sentidos y que permiten interactuar activamente con la naturaleza no solo va a permitir mejorar nuestras funciones cognitivas específicas, sino que también permite fomentar el bienestar integral, la autonomía y la conexión con el entorno natural, que es esencial para nuestra salud. Podría decirte finalmente que esto que te estoy compartiendo es como un llamado a reimaginar cómo vivimos y cómo nos recuperamos, donde cada espacio verde tiene que convertirse en un aliado vital en nuestro viaje hacia la plenitud. Y ahora vas a estar escuchando este pequeño audio que he añadido, por eso se siente distinto, porque al editar el episodio creo que podría haber quedado un poco más clara mi explicación, así que hago un breve paréntesis antes de despedirme diciéndote lo siguiente. Cuando hablamos de cognición encarnada, es decir, con el cuerpo, significa que tu mente y tu cuerpo están conectados y trabajan juntos. Tu pensamiento depende de cómo es tu cuerpo, de cómo te mueves y lo que sientes. Por ejemplo, es más fácil entender arriba si sabes lo que es levantar algo. Cuando hablamos de la cognición en activa, piensas al actuar e interactuar con el mundo. Es decir, haciendo cosas. No solo miras el mundo y luego piensas, sino que al hacer cosas, como caminar o tocar algo, creamos significado. Por ejemplo, aprender a andar en bicicleta no lo haces leyendo, lo haces practicando. En cuanto a la cognición embebida,
tus pensamientos no pueden separarse del entorno donde estás. El lugar donde te encuentras, tu casa, un parque, el aula, afecta directamente lo que piensas y haces. El ambiente es como el agua para un pez, es esencial. Es decir, estás sumergido en el entorno. Y por último, cuando hablamos de extendida, a veces usamos cosas de afuera para pensar mejor. Por ejemplo, un lápiz para hacer cuentas, un mapa para recordar un camino o un teléfono para buscar una respuesta. Son parte de la forma de pensar. La mente se extiende a partir de esas herramientas. Y con esto termino el episodio de hoy. Te dejo en las notas de este episodio, en la descripción, los enlaces para que puedas ir a conocer de qué tratan mis libros, en donde aparece este tema, el de la cognición corporizada, y por supuesto adquirirlos y de esa forma profundizas en este campo emergente del conocimiento que he dado a llamar neuropaisajismo y corpopaisajismo. Nos encontramos la semana que viene en una nueva edición de este podcast, tu podcast de neuropaisajismo, jardinería y horticultura terapéutica. Hasta entonces y muchísimas gracias.